Hola, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Giselle y bienvenidos a mi canal y a otro nuevo videito, claro que sí, totalmente diferente. Y bien, esta vez estaremos trabajando con poligel, pero antes que nada vamos a eliminar, ahora sí vamos a quitar estas uñitas que me habían encantado, sinceramente me gustaron mucho y bueno, ya es hora de decirles adiós. Este kit con el que voy a estar trabajando me incluía casi todas las herramientas básicas para pues llevar a cabo su elaboración. Como podrán ver, estamos quitando ahora sí que todo resto de nuestras uñitas con nuestro drill, ahora sí que con un corta uñas, con todo lo que se pueda quitar esta decoración hermosa, y estamos devastando todo, quitamos polvo con nuestro cepillito y bueno, continuamos ahora sí que con nuestra acetona y algodón para terminar de quitar esos restos de acrílico, y bueno, con nuestro aluminio, y aquí ya las tenemos listas. Bueno, yo me brinqué esta parte y ya las había hecho, las de la mano izquierda, ahora vamos con la derecha, pero es totalmente lo mismo. Empezamos preparando nuestras uñitas, limando un poco, quitando ahora sí que el polvo, la suciedad, todo eso, quitando nuestro perigio y bien, continuamos poniendo nuestro gelecito base, pero antes de eso, miren, aquí tengo el hermoso color de poligel y estaremos utilizando, que es un rosita como color durazno. Y bueno, comenzamos a realizar nuestras uñas. Y bien, como les decía, hay que aplicar una capita de, ahora sí que de esta base que ya nos incluye el kit en nuestras uñitas para la adherencia, y llevamos a curar la lámpara. Continuamos ahora sí que después de ponerlas, continuamos con nuestra extensión, y yo estoy utilizando estos tips para poligel que son de forma estileto. Y bueno, porque mi intención es hacer una punta coffin, ya que últimamente estoy obsesionada con esa punta, me gusta mucho, considero que se ve muy bonita, elegante y adecuada. Y aquí ya las curamos en lámpara y como ven quedan algo delgadas, pero a mi parecer, o sea, a mí me encantaron, son más ligeras, más livianas que las de acrílico, que las de tip, entonces las siento muy cómodas. Y bueno, conforme también esto va a depender a la decoración que le pongas, y ya se van haciendo más gruesas. En mi caso las voy a dejar así, vamos a limpiarlas un poco y continuamos, pero antes quiero mostrarles esta belleza que me llegó. Todo es de la página de AliExpress y bien, me siguen llegando cosas porque ya las había pedido y no me llegaron todas juntas, pero miren estos preciosos conejitos, son unas caritas de conejitos de resina y están preciosos, miren qué bonitos se ven. De hecho, los tengo que utilizar y los voy a utilizar en esta decoración. Vean estos planetitas, están preciosos, son de color rosa como fuchsia. Sinceramente los había pedido en un rosa más claro, pero me mandaron en este color y aún así no me arrepiento, están muy bonitos, me encantaron, estoy muy contenta con mi adquisición. Y bien, estas cadenitas también están preciosas, brillan hermoso y cada una es ahora sí que diferente. Otras traen perlitas, otras traen piedras más gruesas, más delgaditas, y la verdad es que me encantan, están preciosas. Y lo que les sigue, déjenme les digo que esta en lo personal me gustó mucho porque brilla tan bonito, o sea, me encantó, estoy enamorada de esta cadena. Y bien, continuamos con estos lazos o moñitos que están
bien bonitos, también son como de resina y están bien preciosos. Y estas que me enamoraron son unos stickers o calcomanías, en este caso esas son de flor de loto y estas de flor de durazno. Yo en lo personal estoy obsesionada con las series chinas, así que me viene como anillo al dedo para hacerme unas próximas uñas con esa temática. Y bien, continuamos con estas hermosas mariposas. La verdad es que se ven y están pesadas, porque déjenme les digo que la piedra, o sea el cristal está pesado, son de metal, pero están hermosas y las tengo que ocupar. Claro que sí. También tenemos estas hermosas flores, son como unas margaritas con cara, están tan bellísimas, están bien bonitas. Estoy enamorada de esta adquisición. Y bien, eso es lo que me llegó hasta el momento. Me encantó. Y bueno, continuamos con nuestra decoración, nuestro diseño. Aquí estoy ahora sí que poniendo colores azules distintos. Yo utilicé 3 tonos distintos de azul, solamente para crear así como una pequeña fusión de colores azules. Primero, como pueden ver, utilizo top coat sin curar y ya realizo ese difuminado de colores sobre el top coat sin curar para que se pueda expandir. Y continuamos haciendo ahora sí que un pequeño difuminado en el resto de las uñas de un tono azul clarito, el más clarito que tenía, el más bajito. Y así, bueno, voy aplicando capitas y curando en lámpara hasta obtener el color deseado, la intensidad adecuada para mi gusto. Y la verdad es que quedaron bellísimas, están quedando bellísimas. Y de ahí estoy aplicando ahora sí un gel de brillitos, de destellos muy pequeñitos, que da un tono perla, un tono aperlado precioso. Están muy bonitas, da un brillo sutil pero bien bonito. Y bueno, seguimos limpiando nuestro pincel para colocar ese mismo tono perla de brillitos, ahora sí que solamente en medio, haciendo una línea delgada, solamente para dar ese destello de luz en medio de las 2 uñas en las cuales pusimos el degradé de colores azules. Y bueno, continuamos colocando ahora sí estas hermosas caritas de conejo que me encantaron, me fascinaron, en tono azul, con ayuda de gel de construcción. Y bueno, unas cerecitas metálicas en color plata que también había adquirido en la página, que se los mostré en el primer video. Ya las estoy utilizando. Están pesaditas, y están preciosas, brillan tan bonito. Y bueno, aquí estamos rectificando que los cristalitos de abajo pues estén bien pegados, ¿no? Y continuamos colocando gel de construcción para ahora sí que poner estos cristalitos en diferentes tonos, ahora sí que tonalidades azules. Yo tengo desde transparentes, azul bajito, azul un poco más fuerte, azul marino. Y bien, se los ponemos todos. Ahora sí que vamos a dejar volar la imaginación y acomodándolas ahora sí que como mejor nos parezca. Y se las pongo estas 2 uñas con difuminado a ambas. Como pueden ver, aquí le quito una, pongo otra hasta que me gusta este diseño. Como tienen gel de construcción, pues no se va a secar, no se va a poner duro, no se va a endurecer hasta que esté listo a mi gusto. Continuamos poniendo otra carita de conejo. La verdad es que dije yo, le tengo que poner otra carita de conejo porque me encantaron. Esta tiene una orejita rosa, una orejita azul y la carita blanca. Las llevamos a curar ya una vez que las tenemos listas y vean qué precioso. Por último vamos a poner el top coat en nuestras uñas. Y bueno, aquí estoy procurando que no pierdan el brillo, que no manchen ahora sí que mis piedras. Y lo hago mejor con un liner para redondear solo las piedritas.
al igual que las caritas y todo lo que le pusimos, toda la decoración, para que ahora sí que agarre más fuerza y no se nos vayan a caer y tampoco se nos vayan a atorar en el cabello, en la ropa. Y vean, quedan preciosas. Estoy enamorada de este diseño. Está hermoso, brillan demasiado. O sea, estoy enamorada de estas caras de conejo y de todo lo demás. De las uñas de Boligel, quedaron preciosas. Dale like si te gustó, suscríbete, no te olvides de compartir y de comentar y sígueme en mis redes sociales.